Bueno, entonces buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de glaucoma de ángulo estrecho o cerrado. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Rodríguez, residente de oftalmología de la Universidad Javeriana, y el día de hoy contamos con el acompañamiento del doctor José Bustamante. Entonces vamos a empezar hablando de la anatomía y para ello pues tenemos que hablar primero del humor acuoso, que es básicamente como el factor más importante del desarrollo de la enfermedad. Entonces el humor acuoso está producido por el epitelio de la pars plicata del cuerpo ciliar. Es caracterizado porque es un líquido de alto contenido proteico filtrado desde los capilares fenestrados hacia el estroma de los procesos ciliares. Este va a contar con un transporte activo de solutos a través de las dos capas del epitelio ciliar y tiene un gradiente característico osmótico que facilita el flujo pasivo de agua hacia la cámara posterior. Su secreción está regulada por el sistema nervioso simpático a través de los receptores beta 2 que van a estimular su producción y el alfa 2 que la inhiben. Y básicamente en eso es que, digamos, se basa el mecanismo de acción de los medicamentos. Entonces, siguiendo con la anatomía, vamos a hablar de la malla trabecular. La malla trabecular es una estructura porosa que es semejante a un colador situada en el ángulo de la cámara anterior, por donde va a salir el 90% aproximadamente del humor acuoso. Tiene tres componentes, que son la malla uveal, que es la parte más interna, la malla esclerocorneal, que es la porción más gruesa del trabeculado, y la malla yuxtacanalicular, que va a ser la más externa. Entonces aquí tenemos los tres componentes de la malla trabecular. Primero en el literal A graficado vemos la malla uveal, que como ya les dije es la más interna. Está formada por unas bandas en forma de cordón como las que vemos acá, recubiertas por células endoteliales que se van a originar en el estroma del iris y el cuerpo ciliar. En el literal B, que es esta que se ve acá, es la malla esclerocorneal, que se sitúa por fuera de la malla uveal y va a representar la porción más gruesa del trabeculado. Esta está compuesta por unas capas de banda de tejido conectivo, perdón, recubiertas por células pseudoendoteliales. Y los espacios entre trabéculo y trabéculo, como los que vemos aquí, son más pequeños que los de la malla uveal, por lo cual este componente de la malla trabecular se va a poner con mayor resistencia al flujo. Y por último, la malla yuxtacanalicular o cribiforme, que es la parte más externa del trabeculado, y va a unir la malla esclerocorneal con el endotelio de la pared interna del canal de Schlemm. Esta va a estar formada por unas células integradas en una densa matriz extracelular que tiene unos estrechos espacios intercelulares y es donde se ofrece mayor resistencia al drenaje del humor acuoso. Entonces, continuando con la anatomía, el canal de Schlemm, este se caracteriza porque es un conducto circunferencial, que es este que vemos acá, que va a estar situado dentro de la esclera perilímbica. Tiene una pared interna o tapizada por células endoteliales que tienen unas vacuolas gigantes que se encargan de almacenar y transportar el humor acuoso. Y la pared externa va a estar recubierta por células planas lisas con unos orificios de los canales colectores. La luz del canal de Schlemm normalmente está dividida en dos o cuatro conductos, eh, digamos que se diferencian a través de tabiques. En cuanto a la fisiología, el humor acuoso va a pasar desde la cámara posterior, que es este área de aquí graficada, a través de la pupila, que sería esta acá, hacia la cámara anterior, es decir, sigue pues lo que es la flecha más grande. Y lo va a hacer por tres vías. Primero, por el drenaje trabecular, que como ya hemos dicho, corresponde al 90%, que es este que vemos acá, representado en el literal A, va a atravesar el trabeculado hacia el canal de Schlemm y de allí pasa a las venas epiesclerales. La segunda vía es el drenaje uveoescleral con un 10% restante aproximadamente, y esto va a pasar a través del cuerpo ciliar, que es este que vemos, esta flecha que hemos representado aquí con la letra B, hacia el espacio subaracnoideo y se va a drenar a la circulación venosa del cuerpo ciliar, la coroides y la esclera. Y por último, a través del iris, que en un pequeño porcentaje se transporta o se pasa por el iris, pero es un porcentaje muy pequeño comparado con los otros dos. En cuanto a las generalidades de la patología,
Hablando específicamente del glaucoma en general, es un grupo de patologías definidas por una neuropatía óptica característica. Entonces recordemos que el glaucoma no es igual a presión intraocular elevada. Hay una remodelación de los elementos del tejido conectivo del disco óptico y por lo tanto una pérdida del tejido neural. Se va a asociar con un desarrollo de disfunción visual periférica, como las que veríamos o sea, digamos en la foto. En la foto de abajo es como vería un paciente pues, con un glaucoma avanzado, y aunque la presión intraocular es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo, no es indispensable para presentar la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, el glaucoma en general es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Aproximadamente 16 millones de personas afectadas en todo el planeta. Afecta de 2 a 3% de las personas mayores de 40 años. Y el glaucoma primario de ángulo abierto es la forma más común en caucásicos, latinos y afrodescendientes. Y el cerrado se presenta hasta en la mitad de los casos. Es frecuente en individuos de ascendencia asiática, aproximadamente 2,1 a 5%, y digamos que son más predispuestos a esto porque van a tener una cámara anterior menos profunda y una longitud axial más pequeña. Y también se ha evidenciado que es 2 a 4 veces más común en las mujeres que en los hombres. Dentro de los factores de riesgo, ahora sí hablando específicamente del glaucoma de ángulo cerrado, va a estar la edad de 55 a 65 años aproximadamente, en la cual la profundidad y el volumen de la cámara anterior va a estar disminuido. Adicionalmente, los ojos hipermétropes tienen predisposición para contar con esta enfermedad porque generalmente son ojos más pequeños. La historia familiar positiva tiene un patrón de herencia autosómico dominante, entonces por eso es muy importante durante la anamnesis preguntar acerca de historia de glaucoma en la familia. El cristalino engrosado, la curvatura anterior, la longitud axial corta, como ya he mencionado, y el diámetro corneal pequeño también son factores, digamos, predisponentes para desarrollar la enfermedad. Entonces, ya definiendo el glaucoma primario de ángulo cerrado, entonces el término cierre angular corresponde a la oclusión de la malla trabecular por el iris periférico que obstruye el drenaje del humor acuoso. Entonces, el iris va a estar más pegado hacia este elemento y va a evitar que se realice la fisiología normal del humor acuoso, como lo vimos en las tres vías anteriormente. Esta patología puede ser responsable de hasta la mitad de todos los casos de glaucoma en el mundo. La prevalencia especialmente elevada en individuos procedentes de Extremo Oriente o en asiáticos, como ya hemos dicho, y se asocia típicamente a una mayor velocidad de progresión y morbilidad visual que el glaucoma primario de ángulo abierto. Esto generalmente se presenta, digamos, con episodios de manera súbita. En cuanto a las formas clínicas, pues hay varias. Primero, la sospecha de cierre angular primario, que pues no da, digamos, el diagnóstico entero, pero lo podemos sospechar cuando estemos examinando al paciente mediante la gonoscopia, que muestra un contacto iridotrabecular en la malla trabecular posterior en tres, perdón, o más cuadrantes, pero sin sinequias anterior-posteriores. Y también si hay dos cuadrantes de contacto iridotrabecular y asociados a parches de pigmento o incluso una entrada muy estrecha al ángulo. La presión intraocular, la papila óptica y los campos visuales van a estar normales en este tipo de pacientes. Como ya hemos dicho, va a haber una ausencia de las enequias anterior-posteriores, pero el riesgo de desarrollar glaucoma primario ángulo cerrado a los 5 años estaría alrededor del 30%. Entonces, cuando estemos en esta situación, son pacientes que requieren pues, seguimiento. Y en la gonoscopia vamos a encontrar una doble línea de Schwab y una malla trabecular no pigmentada, que la vamos a ver en más detalle más adelante. Y adicionalmente podemos encontrar manchas de pigmento en la malla trabecular no pigmentada, que lo vamos pues a poder observar a través de la gonoscopía. El cierre angular primario como tal es otra forma clínica, entonces la gonoscopia va a mostrar un contacto iridotrabecular en 3 o más cuadrantes, pero esta vez sí va a estar aumentada la presión intraocular o va a haber sinequias anterior-posteriores, o también puede haber abundantes manchas de pigmento en la malla trabecular no pigmentada, pero la papila óptica y los campos visuales van a estar completamente normales como en la imagen.
Y ya el glaucoma por cierre angular primario es el que se presenta en contacto iridotrabecular en 3 o más cuadrantes con una neuropatía óptica glaucomatosa. Ya habrá una afección del nervio óptico, pero no va a ser por un episodio previo de hipertensión ocular grave, como en el abierto, pero no manifestar, y puede no manifestarse con la excavación inicialmente. Y ya la clasificación como tal del glaucoma de ángulo cerrado va a ser primario o secundario. Primario, si hay una predisposición anatómica sin patología concomitante o desencadenante, pero el secundario sí va a haber una causa identificable desencadenante, como es la catarata intumescente, neovascularización en iris, inflamación crónica, migración endotelial corneal o crecimiento epitelial. Y eso lo vamos a ver en más detalle ahorita al finalizar la charla. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de glaucoma del ángulo cerrado? Entonces, como ya hemos dicho, hay una aposición o una adhesión del iris periférico a la malla trabecular. Esto va a hacer que la porción de la cámara anterior afectada se cierre y va a haber una obstrucción del drenaje del humor acuoso. Esta obstrucción o este contacto iridotrabecular puede ser intermitente o aposicional o permanente o sinequial. Y esto tenemos que identificarlo porque de acuerdo a eso va a ser el manejo o el tratamiento. Entonces, al haber un impedimento del drenaje del humor acuoso, va a haber un acúmulo del mismo, entonces la presión intraocular empieza a elevarse por una reducción de flujo y el acúmulo también pues, del humor acuoso, y va a haber una pérdida visual, daño en el nervio óptico y ceguera en los casos no tratados y que llevan más tiempo. El glaucoma de ángulo cerrado puede darse con bloqueo pupilar o sin bloqueo pupilar. Con bloqueo pupilar es la causa número 1 de glaucoma de ángulo cerrado. El flujo del humor acuoso va a estar impedido a nivel de la interfaz iris cristalino. Va a haber una obstrucción que va a crear un gradiente de presión entre la cámara anterior y la cámara posterior que va a causar un iris periférico adherido a la malla trabecular, como se ve acá en la imagen, y va a cerrar el ángulo. El bloqueo pupilar es máximo cuando la pupila está en dilatación media, pero puede resolverse con iridectomía periférica o iridotomía, como es esta imagen que vemos acá y que vamos a ver en detalle más adelante. Entonces aquí en el caso que hagamos una iridotomía, esta sería como la gráfica de cómo actuaría el láser, abriendo pues, haciendo una apertura a nivel del iris y del cuerpo ciliar y va a facilitar el drenaje del humor acuoso. Y se vería así clínicamente, más o menos. Listo. Puede haber un bloqueo pupilar inducido por el cristalino. Estos se van más que todo en cristalinos intumescentes o dislocados eh, por dehiscencia sonular completa. Entonces la sonula va a estar débil, entonces va a soltar ese cristalino. El cristalino va a venirse hacia anterior y eso va a incrementar el bloqueo pupilar. Usualmente es referido como un glaucoma facomórfico y pues como ya he explicado, es por una debilidad por la laxitud de las fibras sonulares. Pero también está el glaucoma de ángulo cerrado sin bloqueo pupilar. Este puede ocurrir por una posición iridotrabecular o formación de sinequias y puede resultar al ser empujados o rotados o alados el iris o el cristalino. Y puede evaluarse también mediante gonioscopia. El glaucoma de ángulo cerrado inducido por el iris periférico pues va a ser la causa de la posición iridotrabecular. Puede ocurrir con anomalías del desarrollo en las cuales la inserción del iris en la esclera o en la malla trabecular es más anterior. Va a haber una periferia iridiana gruesa en midriasis que va a enrollarse en la malla trabecular y esto va a aumentar la resistencia del flujo del humor acuoso. Entonces va a haber unos procesos ciliares anteriormente desplazados que pueden rotar secundariamente hacia la periferia del iris, como es el caso de la patología del iris plató. En cuanto a los signos clínicos, vamos a encontrar un paciente con unos síntomas característicos que va a ser el dolor ocular de inicio súbito usualmente, puede haber cefalea, puede haber disminución de la agudeza visual, sensación o visualización de halos multicolores alrededor de las luces principalmente, y puede haber en los casos agudos episodios de náuseas y vómito como manifestación sistémica.
Y en cuanto a los signos clínicos, podemos encontrar el edema del epitelio corneal, como es el que vemos aquí en la imagen. Puede haber también una presión intraocular elevada tomada por el tonómetro de Goldman. Puede haber una pupila con una dilatación media y respuesta pupilar lenta. Puede haber también irregularidad en la forma pupilar, como la que vemos aquí, a veces es un poquito más manifiesta. Hiperemia conjuntival y epiescleral, como vemos en la imagen, y aquí también podemos ver edema, del epitelio corneal. La cámara anterior usualmente es panda o poco profunda. Y podemos encontrar células en cámara anterior de escasa cantidad. La gonoscopia, entonces, es digamos, el instrumento clave para poder hacer el diagnóstico definitivo. Entonces, debe realizarse en lo posible en todos los pacientes para visualización certera del ángulo. Permite identificar si es reversible aposicional o si es irreversible con presencia de sinequias. Esto permite examinar el ojo, que usualmente muestra ángulos ocluibles, y el ángulo abierto en el ojo contralateral. Digamos, si encontramos un ángulo completamente normal en el otro ojo, nos debe hacer pensar en causas secundarias y no primarias de la patología. Este es un esquema en el cual, digamos, muestra lo que debemos observar normalmente en la gonoscopía. Entonces, tenemos aquí la pupila acá abajo, el iris, una primera banda que va a corresponder al cuerpo ciliar, una segunda banda que va a corresponder, que está representada en amarillo, al espolón escleral, una tercera banda que está de color rojo, que corresponde con la malla trabecular pigmentada. Luego de esa, la malla trabecular no pigmentada, y finalmente la línea de Schwalb, que es la última que observaríamos. Y de acuerdo a lo que observemos o lo que no observemos, vamos a clasificar el cierre angular en varios grados, desde el 0 siendo el más cerrado hasta el 4 siendo el más abierto. Y esto es como una imagen más aproximada a la realidad, en la cual podemos ver el cuerpo, la banda del cuerpo ciliar, que es esta que vemos acá inicialmente, el espolón escleral, que es la que le sigue, la malla trabecular y la línea de Schwalb, que es la última que se observa. Y esta es otra imagen que pues muestra básicamente lo mismo, pero en otro tipo de diagrama. Entonces, ¿qué otros hallazgos podemos encontrar en esta patología? Entonces, durante un ataque agudo de glaucoma puede ser suficiente una presión, intraocular suficientemente elevada como para causar un daño en el nervio óptico. Puede haber un daño isquémico u oclusión vascular retinal. Entonces, pueden formarse rápidamente sinequias anteroposteriores. La isquemia puede producir atrofia a nivel del iris, liberando pigmento como este que vemos acá. O también puede haber el signo de Glaucomflecken, que es este que vemos aquí, que son pequeñas opacidades subcapsulares anteriores como resultado de la necrosis secundaria a la presión intraocular elevada. Dentro de las ayudas diagnósticas, pues el diagnóstico generalmente es clínico, pero la ultrabiomicroscopía puede ser de utilidad como complemento. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver en la primera un cierre angular evidente, pero para compararlo cuando las luces están encendidas o apagadas, entonces este es un cierre angular con las luces apagadas. Esta segunda imagen es el mismo ángulo, más abierto, pero con las luces encendidas, precisamente porque a la respuesta al estímulo luminoso, pues hay una miosis a nivel de la pupila, y esto, digamos, desplaza el iris por fuera, pues, del contacto con la malla trabecular. Y la última imagen es una que estaba, pues, en el libro de referencia, en un ángulo estrecho por Iris Plateau. En cuanto al tratamiento, el tratamiento definitivo en bloqueo pupilar es la iridotomía con láser. Puede haber ataques leves, pero en ataques leves podemos manejarlo inicialmente con pilocarpina o con agentes colinérgicos, usualmente la pilocarpina del 1 al 2%, que van a inducir una miosis que a la periferia del iris, lejos de la malla trabecular. Pero pues el uso es, digamos, es limitado porque han empeorado algunos glaucomas de ángulo cerrado sin bloqueo pupilar. Los mióticos que son más fuertes deben evitarse porque pueden aumentar la congestión vascular del iris.
o rotar la interfaz del cristalino iris más anteriormente, aumentando el bloqueo pupilar. Entonces, cuando la presión intraocular es marcadamente elevada, aproximadamente mayor a 40 milímetros de mercurio, el esfínter pupilar puede estar isquémico y no responder a agentes mióticos solos. Entonces debe tratarse en estos casos con otros agentes tópicos, incluyendo antagonistas beta-adrenérgicos, alfa-2 adrenérgicos o análogos de las prostaglandinas. Si no hay respuesta a ninguna de estas, entonces podemos, digamos, recurrir a agentes hiperosmóticos que pueden administrarse bien sea vía oral como el glicerol o vía endovenosa como el manitol. Pero estos están contraindicados en pacientes con función renal disminuida y en falla cardíaca. No siempre se usan, solo es cuando no haya respuesta al manejo inicial. Lo otro, hay otras medidas como la compresión del globo ocular en el centro de la córnea, con el tonómetro de Goldman usualmente, una gonoscopia dinámica o una paracentesis cuidadosa, pues que nos pueden ayudar a disminuir la presión intraocular con el fin de mejorar el edema corneal y permitir la iridotomía con láser, pues que es la que vamos a realizar posteriormente. El otro procedimiento pues, que nos ayudaría es la iridoplastia periférica con láser argón, que es esta que vemos aquí con el doctor Bustamante, que vimos una paciente en uno de los turnos de urgencia hace ya un rato, y se realizó tanto iridoplastia como iridotomía. Entonces, la iridoplastia periférica se realiza con láser argón, como ya lo había mencionado, y digamos el papel fundamental es ampliar la cámara anterior al causar una contracción del iris periférico lejos del receso angular. Entonces, además de la contracción que causa, va a generar un aplanamiento pues, a este nivel. Los parámetros, digamos, usuales que pueden variar de acuerdo pues, a los hallazgos del paciente y a la respuesta de los mismos, va a ser el tiempo de 0.2 a 0.5 segundos aproximadamente, el spot, que es el tamaño del disparo de 200 a 500 micrómetros. Generalmente se realizan 10 a 15 aplicaciones por cuadrante, se deja un tamaño de 2 spots aproximadamente entre cuadrante y cuadrante, y se recomienda que no se realizan más de 1 o 2 impactos por hora, pues por spot o por disparo. El poder generalmente va a ser entre 100 y 200 microvatios. Y las complicaciones pueden ser alteraciones en la acomodación que usualmente son manifestadas por el paciente en los controles. Aquí tenemos una imagen también, dos imágenes, perdón, o fotos de iridoplastias periféricas realizadas a la paciente que ya les conté, en el cual, pues, bueno, no es tan clara, pero se ve más o menos acá los spots a nivel periférico correspondientes a la iridoplastia. Pero la iridotomía, pues con láser jack, usualmente es el procedimiento de elección para el glaucoma de ángulo cerrado con bloqueo pupilar. Otra opción, pues menos usada ahorita con el advenimiento del tratamiento con láser, es la iridectomía. Pero con la iridotomía, pues se logra aliviar el bloqueo pupilar y el gradiente de la presión que va a existir entre la cámara anterior y la cámara posterior. Esto va a estar ya pues normal, lo cual en la mayoría de los casos pues aparta el iris de la malla trabecular, la cámara anterior va a hacerse más profunda y el ángulo se abre permitiendo fluidez del humor acuoso. Si la iridotomía no puede realizarse por algún motivo, el ataque agudo pues puede resolverse aplanando el iris periférico con la iridoplastia, con láser argón, que como ya hemos dicho, alivia pues el bloqueo pupilar. Pero también, perdón, digamos, alivia pues el cierre angular. Pero también podemos ayudarnos de un bloqueo pupilar con pupiloplastia o realizando una iridectomía o lensectomía, pues ya en quirófano. Después de realizar el procedimiento, pues es importante reevaluar el ángulo con la conoscopia nuevamente para asegurarnos que la reapertura de al menos una parte del ángulo fue pues correctamente realizada. Y también debemos tener en cuenta que la presión intraocular debe evaluarse de 1 a 2 horas después del procedimiento, aunque pues la mejoría de la presión intraocular no necesariamente significa que el ángulo esté abierto, entonces por eso hay que hacer las dos cosas, tanto la iridoplastia como la gonoscopia. Y dentro de las indicaciones de la iridotomía, pues van a ser glaucomas primarios de ángulo cerrado con cierre angular resuelto o no, profilaxis en glaucoma de ángulo abierto crónico, en glaucoma de ángulo cerrado crónico también, y en glaucomas secundarios con bloqueo pupilar. Generalmente, pues los disparos se realizan con energía térmica, perdón, se realiza con un lente de Abraham, que es este que vemos acá arriba,
Y los parámetros usualmente van a ser una energía de 1000 a 1500 microvatios, que digamos la cuadramos con esta perillita o ruedita de acá arriba. El tiempo va a ser de 0.02, usualmente segundos, pero en iris claros debe ser un poquito más amplio, de 0.05 segundos, con un intervalo aproximadamente de 0.3 segundos. Y el spot inicial va a ser de 50, que como ya he mencionado, podemos graduarlo pues de acuerdo si hay respuesta o no a este tipo de numeración. Y la iridotomía, pues entonces el diámetro ideal va a ser de 150 a 200 micrómetros aproximadamente para que sea permeable. En la periferia, pues se va a realizar en la periferia, específicamente la cripta iridiana, en el pliegue o en el área de la atrofia mesodérmica, o donde pues hayamos puesto o aplanado con la iridoplastia si se realizó previamente. Dentro de las complicaciones del procedimiento van a estar el sangrado en 50%, un aumento de la presión intraocular posiblemente, quemaduras corneales, opacidades del cristalino, fotopsias y diplopias. Pues es en menor, digamos en poca frecuencia, pero igual es importante advertirlos al paciente porque todo procedimiento, entonces, ambos procedimientos requieren pues, un consentimiento informado, explicarles ese tipo de complicaciones posibles. Y el tratamiento ambulatorio generalmente va a ser con antiglaucomatosos. Por ejemplo, la paciente que vimos fue con dorzolamida y timolol, una gota cada 12 horas en ambos ojos, obviamente con sus controles y de acuerdo pues a cómo la encontremos, seguiría titulando pues la dosis del medicamento. Y el esteroide porque pues al ser una quemadura con láser, pues va a haber una respuesta inflamatoria, entonces la prednisolona podría ayudarnos a controlar este tipo de respuesta. Y estas son las fotos de las iridotomías realizadas a la paciente, que es lo que, digamos, creo que todos hemos visto ya en los servicios. Aquí en esta imagen podemos ver una ultrabiomicroscopía o VM, perdón, que muestra la diferencia del efecto de la iridoplastia, que sería este de acá, que lo que busca es aplanar el iris para aumentar los grados del ángulo, mientras que la iridotomía, que es esta de acá, hace una perforación con una solución de continuidad completa del iris. Pero no todos los glaucomas pues, de ángulo cerrados son agudos, existen glaucomas de ángulo cerrado subagudos o intermitentes y glaucomas de ángulo cerrado crónicos. El glaucoma de ángulo cerrado subagudo o intermitente va a ser caracterizado por episodios interrumpidos y esporádicos no continuos de visión borrosa, visualización de halos, dolor leve causado por una presión intraocular elevada, síntomas inespecíficos como cefalea. La presión intraocular usualmente va a estar normal entre los episodios. Entre episodio y episodio pueden pasar de días, meses o años usualmente, o años pues en menor cantidad. Y el diagnóstico pues va a ser clínico con la conoscopia, la presión intraocular elevada y la presencia de sinequias anterio-posteriores. El tratamiento también va a ser una iridotomía con láser y puede progresar tanto a glaucoma de ángulo cerrado crónico como a ataque agudo de glaucoma en cualquier momento. En cuanto al glaucoma de ángulo cerrado crónico, pues generalmente va a presentarse o puede desarrollarse después de un cierre angular agudo con sinequias posteriores persistentes. También puede haber un cierre angular gradual y una presión intraocular que va a elevarse pues, sin presencia de síntomas. Y al ser asintomático, pues la tendencia al diagnóstico tardío pues, va a ser mayor que en las otras entidades. La presión intraocular va a estar modestamente elevada, puede ya haber un daño progresivo, un aumento en la excavación del nervio óptico, como vemos en la imagen, y una pérdida de campo visual característico, como el que ya hemos hablado, que es periférico. El diagnóstico clínico va a ser con presión intraocular y gonoscopia, y el tratamiento va a ser usualmente con mióticos, hipotensores oculares e iridotomía. Muchas veces la iridotomía con o sin tratamiento tópico puede controlar la patología. A veces con el procedimiento es suficiente sin necesidad pues, de tratamiento tópico para controlar la presión intraocular. Hasta el momento entonces hemos visto todo lo relacionado con el glaucoma primario de ángulo estrecho, entonces vamos a pasar a hablar ahora del glaucoma secundario de ángulo estrecho o cerrado.
Entonces, aquí vamos a encontrar el glaucoma facomórfico, que va a ser explicado por el cierre angular secundario a un efecto de masa de cataratas que en la mayoría van a ser hipermaduras. Entonces puede haber una debilidad en la zona y, como ya hemos explicado anteriormente, viene hacia anterior y puede causar como un efecto mecánico. Entonces ocurre lentamente con la formación de la catarata. Digamos, hay episodios que pueden darse agudamente o precipitadamente en cataratas intumescentes o con un componente pues inflamatorio. Y el diagnóstico va a ser clínico con gonioscopía y presión intraocular elevada, pues asociado a los síntomas descritos por el paciente. El tratamiento definitivo pues es la resección de la catarata, que es la causante pues del bloqueo pupilar. Otra glaucoma secundario de ángulo cerrado con bloqueo pupilar va a ser el ectopia lentis, que está definido como el desplazamiento anterior del cristalino desde la posición anatómica normal. Puede haber iris bombé, estrechez de la cámara anterior y cierre angular. El tratamiento va a realizarse usualmente con 2 iridotomías, cada una con 180 grados de distancia, hasta pues, que digamos puede disminuir la presión intraocular, facilitar el movimiento del humor acuoso, pero hasta remover pues, el cristalino mediante cirugía. Y también tenemos el glaucoma de ángulo cerrado afáquico o pseudofáquico, en el cual el vítreo puede causar un bloqueo pupilar, o digamos las condensaciones vítreas pues, pueden causar un bloqueo a nivel pupilar o en un sitio en el que se haya realizado una iridotomía previamente. La cámara anterior va a aplanarse y el iris puede presentarse también iris bombé. El tratamiento es con midriáticos y ciclopédicos que pueden restaurar el flujo del humor acuoso, y podemos ayudarnos también de antagonistas beta-adrenérgicos, agonistas alfa-2 adrenérgicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica y agentes hiperosmóticos como las que ya hemos hablado, el glicerol y el manitol. Y estos van a actuar bajando la presión intraocular previo a la realización de la iridotomía. Y el glaucoma secundario de ángulo cerrado sin bloqueo pupilar va a ocurrir por 2 mecanismos. Entonces, el primer mecanismo va a ser por contracción de membrana, alguna banda o exudado inflamatorio, vascular o hemorrágico, y en casos de formación de sinequias anterioposteriores. Y el segundo mecanismo va a ser por un desplazamiento anterior de interfase iris cristalino acompañado de edema y rotación del cuerpo ciliar anterior. Entonces, dentro de los glaucomas secundarios de ángulo cerrado sin bloqueo pupilar, tenemos el glaucoma neovascular, que es una entidad común y severa. Es causada por desórdenes caracterizados por una isquemia ocular y retinal o una inflamación ocular. Entonces, como respuesta va a haber una formación de nuevos vasos, y las etiologías más comunes van a ser la retinopatía diabética, la oclusión de la vena central de la retina o el síndrome isquémico ocular. Entonces, usualmente va a presentarse la neovascularización con un patrón de mechones vasculares a nivel del margen pupilar, como veíamos en la imagen de la diapositiva anterior, y cuando crece se extienden radialmente por todo el iris. Entonces, al comprometer todo el iris pueden llegar hasta el ángulo, y cuando lo comprometen pueden invadir el cuerpo ciliar y el espolón escleral y posteriormente llegar hasta la malla trabecular. Aquí en esta imagen en la gonioscopia se puede ver unos vasos que usualmente son muy frágiles, correspondientes a la neovascularización como respuesta pues de la isquemia por la que está atravesando o pasando el ojo. La clínica, entonces, el paciente va a manifestar una reducción de la agudeza visual, puede presentarse también dolor ocular, hiperemia conjuntival, edema corneal microquístico o presión intraocular elevada. Y el pronóstico, pues, usualmente es pobre, por lo cual es importante, pues, un diagnóstico temprano. El tratamiento, pues, va a depender, pues, de la causa. En retinopatía isquémica, por ejemplo, pues, el tratamiento va a ser la fotocoagulación panretiniana, y también, pues, ahorita está el advenimiento, pues, del uso de los anti-VEGF que van a controlar la formación o digamos, el aumento de la neovascularización. Otra causa de glaucoma secundario de ángulo cerrado sin bloqueo pupilar van a ser los tumores, por ejemplo, el melanoma de coroides, que es el tumor pues, intraocular más frecuente en los adultos, metástasis oculares, o retinoblastoma, que es el tumor intraocular más frecuente en los niños.
Estos son los tumores que más van a causar glaucoma secundario de ángulo cerrado sin bloqueo pupilar. El mecanismo pues va a depender del tamaño y la localización de la neoplasia. Puede haber formación de sinequias anteroposteriores y el tratamiento va a depender también del estadio y el tipo de patología oncológica a la que nos estemos enfrentando. Y por último, vamos a tener un glaucoma secundario de ángulo cerrado sin bloqueo pupilar, secundario a esa inflamación, por ejemplo, de algunas entidades, como es el caso de esta imagen, como la espondilitis anquilosante, en la cual hay una respuesta pues, autoinmune generando un gran aumento pues, o desencadenando la gran cadena inflamatoria. Entonces va a formar fibrina e incremento de proteínas del humor acuoso que van a predisponer a la formación de sinequias posteriores y sinequias anterioposteriores. Y esto puede relacionarse con iris bombé, como el que vemos acá, y obviamente al ver un aumento de la densidad del iris y también la fibrina y las sinequias van a facilitar pues, que se presente un glaucoma secundario de ángulo cerrado. Muchas gracias. Eso era lo que les traía el día de hoy acerca del tema. Muy bien, Carlos. Está muy completa la charla. Abarcaste prácticamente todos los temas. Gracias. De pronto, como para ampliar un poquito en lo de la iridoplastia y la iridotomía periférica, pues es cierto que el gol estándar es hacer la iridotomía periférica, pero la experiencia que hemos tenido, o al menos en mi caso, es que con la iridoplastia, al aplanar el iris, se abre el ángulo en una forma muy satisfactoria y casi que esos pacientes quedan tratados prácticamente con el láser y es muy poco lo que requieren después del tratamiento tópico. Entonces, a mí me ha ido muy bien con ese sistema. La forma como tú lo describiste allí, prácticamente esa es. Lo único es que cuando se va a hacer iridotomía solamente, hay varias maneras de hacerlo. Hay quienes solamente hacen con el jab láser la ruptura del iris. Hay quienes hacen la ruptura del iris solo con argón. Y cuando se hace con argón, estas personas generalmente lo que hacemos o lo que hacen es, antes de hacer la perforación, se hacen unos disparos que nosotros llamamos tambor. Ese tambor es poner más o menos un spot de 200 con 200 milivoltios de energía y 200 milisegundos de duración. Y se hacen como varios punticos por 360 grados, como para cerrar los vasos, para que en el momento en que en el centro se haga la iridotomía no sangre. Ese es el único sentido que tiene el tambor. Ese tambor se puede hacer para después terminar la perforación con la iridotomía, para terminar la perforación con el argón, o también para terminar la perforación con el jack, o con los dos. Usted puede hacer unos disparos cuando va a perforar. Ya cuando va a perforar solo con argón, hay que poner entonces un spot de 50 micras nomás, o sea, el más pequeñito, con bastante energía para que haya perforación. Y lógicamente la duración que no pase pues, de 200 milisegundos. Si usted quiere adicional terminar de perforar con el jack, puede hacer unos 2 o 3 disparos con jack y esa se abre inmediatamente. O simplemente pasar después del tambor al jack, o como decía, también empezar con el jack. O sea, cuando ustedes comienzan con el jack, el único problema es que puede haber sangrado porque ustedes no hicieron ninguna quemadura térmica y entonces los vasos están, si usted le pega un vaso, hay sangre. La ventaja es que usted dispara 4 o 5 veces y ya perforó, porque con el jack es más rápido, pero tiene ese problema del sangrado.
Generalmente, lo que usted decía de colocar el osmótico y toda esa cosa para preparar el ojo para hacer el láser también es muy utilizado. Generalmente es más fácil hacer este procedimiento cuando tenés la inflamación un poquito controlada, o sea, haber usado esteroides un día, cuando has bajado la presión y ya no hay casi edema de la córnea. Y si has usado osmóticos, lógicamente todo el diafragma iridiano puede haber bajado un poco y evitas que cuando se esté haciendo el láser haya toques endoteliales y haya quemaduras corneales, porque cuando uno hace este procedimiento en caliente y el ángulo está muy estrecho, la córnea está edematosa, entonces es muy posible que uno pueda hacer el toque endotelial o la quemadura endotelial. En esos casos, a veces, si uno ve que la presión está muy alta y que necesita de todos modos tratar de abrir ese ángulo o liberar sinequias, pues uno puede hacer la iridoplastia, adelantar un poco la liberación de sinequias y al otro día terminar con la iridectomía ya, o perdón, con la iridotomía ya perforando. O sea, eso se puede hacer, no tiene que hacerse todo el mismo día. Lo importante es controlar la presión, desinflamar el ojo y hacer el procedimiento que quede lo mejor posible. En cuanto a lo del iris bombé que mostraste al final, cuando uno le llega a un paciente de esos que se ha sinequeado toda la pupila y que se ha formado ese iris bombé, uno puede hacer 1 o 2 iridotomías y pues yo he tenido la experiencia que cuando se hace eso, uno ve como el iris va bajando y el iris va pasando de todo ese contenido que estaba en, en la parte posterior. Va pasando todo ese líquido hacia adelante y el iris se aplana. Si ese iris bombé ha estado por mucho tiempo, es posible que allí hayan sinequias y que finalmente después tenían que terminar en trabeculectomía y si tampoco funciona en válvula. Pero ese manejo con la iridectomía, también ese iris bombé, es muy, muy, muy práctico. No sé si tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta.